En este vídeo vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que acompaña a la unidad 4 del Duopack Inicio y Final de curso. Esta unidad se titula Cine de verbos y oraciones y nos va a servir para familiarizar a los peques con el material escolar, la conjugación y también oraciones con sujeto, verbo y objeto en afirmativa, negativa e interrogativa. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios como es el de cine de verbos y el detective SV o las cajas conjugadoras para practicar la conjugación. Encontraréis un resumen de las actividades que están incluidas en este pack, ya que vamos a repasar primero el vocabulario del material escolar y después vamos a conjugar. Una vez que ya los peques están familiarizados con la conjugación, crearemos oraciones con sujeto, verbo y objeto, no solo en afirmativa, sino también en negativa e interrogativa. Dado que este pack está enmarcado en la temática de cine, os dejo el enlace a el cine de verbos, donde encontraréis las pulseras y tiras de verbos para guardar en las cajas y también más materiales para reforzar conjugación, como pueden ser los guiones de cine, murales, cajas o juegos. También encontraréis el enlace a la rutina del responsable, que consiste en escoger a dos peques que van a ser los encargados de ayudaros, no solo a vosotros, sino al resto de compañeros. Dado que es una presentación larga, os dejo el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a ellos de manera específica. Ahora ya vamos a pasar a el inicio, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo. En este caso tenemos la bienvenida y si queréis podéis escoger algún voluntario que salga a la pizarra y vaya leyendo mientras el resto de la clase se une a ellos. Podéis incluso utilizar manos graciosas como hacemos nosotros y así añadimos un extra de motivación. En este caso tenemos la rutina del responsable que os expliqué hace un poquito. Y también os dejo la de los saludos para que los peques, bien sea en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase, os turnéis a preguntar y responder. Ahora ya vamos a pasar con la primera parte de esta unidad, que consiste en repasar el material escolar. Os recuerdo que teníamos una unidad dentro de este Duopack, que era la 3, que se iba a centrar en introducir el material de una manera más específica, divididas por sets. Nosotros ahora vamos a hacer simplemente un repaso ya con los 3 sets unidos. Os dejo la diapositiva con el diálogo por si queréis que los peques practiquen. ¿Qué usas en clase? Yo uso una goma, ¿y tú? Y como os comentaba, os voy a dejar ya los 3 sets de vocabulario. Dado que estos juegos ya los hemos visto en la presentación de la unidad 3, no voy a pararme a explicarlos cada uno de ellos, simplemente comentaros que he incluido el juego de Tócalo, o si queréis también podéis utilizarlo para el juego de memorizar la secuencia. En este caso os he dejado la variante con los dados, pero también he incluido la que tiene el recuadro para escribir, así que os la voy a enseñar. Aquí tenemos el ejemplo, no me voy a parar en ello, y el mismo con los dados. También encontraréis el juego de la silla caliente, así que si queréis ver la explicación, os recomiendo que veáis el vídeo de la unidad 3 que os dejo en la entrada del blog. Voy a pasar ahora ya al apartado que es específico de esta sesión, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo. En este caso tenemos el objetivo que dice yo aprendo oraciones SV con sujeto y verbos terminados en AR, ER e IR. Podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya leyendo cada una de las partes, es decir, la que se corresponde con el sujeto y con el verbo. Tenemos una explicación muy sencilla de la diferencia del verbo en infinitivo, que sería el verbo sin conjugar, de hecho aquí os dejo algún ejemplo, y también conjugado, que sería ponerlo en todas sus formas en función del tiempo, modo, número y personas. Si pincháis van apareciendo las terminaciones para el presente indicativo y el ejemplo. Yo simplemente os las enseño rápido, pero vosotros dedicadle el tiempo que consideréis oportuno para explicárselo a vuestros peques.
Aquí tenemos esta diapositiva para introducir la conjugación, entonces los peques pueden turnarse a dialogar. ¿Qué haces en clase? Yo uso una goma, recojo un lápiz y reparto unas hojas. Como veis, he añadido verbos de los 3 tipos de conjugación. Las que terminan en ar o primera, los que terminan en er o segunda y la tercera conjugación o verbos terminados en ir. Nosotros en esta presentación vamos a ver los 3 tipos de conjugación, pero si queréis profundizar de una manera específica, bien sea para la primera, la segunda o la tercera, hay packs donde podéis encontrar más actividades, como puede ser el de detectives SV o también las cajas conjugadoras. En este caso vamos a hacer una especie de introducción o repaso de la formación del presente indicativo con los infinitivos que terminan en ar. Si pinchamos, va a aparecer la formación. Primero quitamos el infinitivo, después añadimos las terminaciones y, por ejemplo, tenemos aquí una oración. Quedaría, ella usa la goma. Si ya los peques están familiarizados con el presente indicativo, podéis pedirles que completen la conjugación del verbo usar en alguna pizarra o libreta. Si no, vamos a ir pinchando y van a ir apareciendo cada una de las formas para que ellos se familiaricen con ellas. En este caso vamos a ver las terminaciones para cada opción. Entonces, si pinchamos, van a ir apareciendo. Voy a ir muy rápido, pero simplemente enseñaros cómo la tabla se va completando. Vosotros podéis ir repasando la primera conjugación, después la segunda y la tercera, o dedicar el tiempo que consideréis oportuno a cada una de ellas. Para practicar tenemos este juego muy sencillo de emparejar. Entonces podemos o bien completar todas las formas verbales para un verbo o si no, escoger un sujeto e ir completando las formas para cada uno de los verbos. Imaginaros que decimos el pronombre tú. Entonces buscaríamos la forma para el verbo usar. Tú usas, tú recoges y tú repartes. De este modo vosotros podéis completar la tabla como mejor os venga. Aquí os dejo ya un ejemplo de tabla completada por si queréis utilizarla como soporte a la hora de llevar a cabo algún juego o dictado de verbos. Y en este caso os la dejo incompleta por si queréis también pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan conjugando las formas para cada verbo. En este caso, dado que la temática está relacionada con el cine, vamos a empezar a preparar unas cajas que os van a servir no solo para conjugar, sino también para formar oraciones. Aquí os dejo algunas ideas de uso, ya que las podéis personalizar. Como veis, en el apartado 2 tenemos la opción para conjugar, que además las podéis combinar con los dados PowerPoint que vamos a ver un poquito más adelante. Y también encontraréis los modelos con oraciones para sujeto, verbo y objeto. No solo una afirmativa, sino negativa e interrogativa. Y una vez más podréis combinarlos con los juegos PowerPoint que vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, otra opción que vais a tener disponible a la hora de usar las cajas es llevar a cabo juegos de actuar-adivinar, incluso guardar snacks por si queréis celebrar una sesión de cine y palomitas. Y ya después también podéis combinarlas con las pulseras para seguir conjugando de una manera más específica, así como con el resto de materiales que vais a encontrar en el pack Rincón Cine de Verbos y Repaso. Aquí os dejo la diapositiva para que presentéis a los peques las cajas y ellos expresen gustos. ¿Te gustan los botes? ¿Me gustan los botes o no me gustan? Os he dejado un modelo de caja o bote, como queráis llamar, en versión completa para conjugar, pero lo vais a encontrar también para personalizar, colorear y dibujar. En este caso tenemos el ejemplo completo aquí para escribir el pronombre. En esta diapositiva os dejo un ejemplo para que se lo enseñéis a los peques de cómo tenemos ya la caja montada. Y lo que vamos a hacer es utilizarla para responder a cualquiera de los juegos PowerPoint que vamos a ver a continuación. Los vais a tener tanto para el presente indicativo como adaptables a cualquier otro tiempo verbal. En este caso tenemos los que se corresponden con el presente. La idea es
pinchar en los dados, uno para el sujeto y otro para el verbo, y los peques conjuguen. Entonces, hacemos el sujeto, pinchamos, y el verbo. Un peque, los responsables dicen paro, paro. Y en este caso nos ha salido el pronombre sujeto vosotras y el verbo repartir. Entonces los peques pueden acudir a la tabla, buscar el pronombre, que en este caso sería vosotras, y ver la forma correspondiente, que sería repartís. Los peques podrán anotarlo en sus cajas y si queréis podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo escriba en el recuadro del sujeto y del verbo. Si queréis jugar en múltiples ocasiones, podéis meter las cajas dentro de una funda transparente antes de montarlas y así podéis borrar cuantas veces queráis. Vamos a salir del modo presentación y os voy a enseñar la opción que tenemos de juego, exactamente la misma, pero ahora los dados son un poquito más complicados ya que solo tienen el dibujo. Los peques tendrán que estar familiarizados con el vocabulario o si no, utilizar la tabla como soporte. Si queréis utilizar esta misma idea de juego para cualquier tipo verbal, tenemos esta opción. Voy a ponerla en grande. En este caso ya no tenemos la tabla de soporte para el presente de indicativo, por lo tanto podéis utilizarla con cualquier tiempo verbal. Tenemos el dado del sujeto y del verbo, por lo tanto pincharemos en ambos. Un peque dice paro, paro. Y nos ha salido el pronombre sujeto tú y el verbo señalar o tocar. Entonces, en este caso, lo que podéis hacer es pedirle a los peques que conjuguen el verbo en las cajas de cine y después que un compañero salga a la pizarra y escriba la forma conjugada en la casilla correspondiente. En este caso podemos anotar en la casilla azul el verbo y ya después buscaríamos el pronombre sujeto, que en este caso sería tú, y nos quedaría tú señalas. Podéis repetir cuantas veces queráis este juego. Voy a salir del modo presentación y simplemente enseñaros que vamos a tener la misma idea, pero como veis en este caso el dado es un poquito más fácil ya que tiene tanto el dibujo como la palabra escrita. Otra variante que vamos a encontrar es el juego que incluye las dos opciones de dado para que vosotros combinéis a vuestro gusto. Y si queréis, ahora tenemos esta siguiente variante que voy a poner en grande para que podáis verla. En este caso la podéis adaptar no solo al presente indicativo, sino a cualquier tiempo verbal. Y la diferencia con los juegos que hemos visto es que ahora incluye la tabla para escribir. Pincharíamos en ambos dados, paro, paro, y los peques tienen que conjugar. Como veis ya no tenemos ningún soporte, por lo tanto ellos tienen que estar familiarizados con la conjugación. Los peques podrán anotarlo en las cajas de cine o si no también pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba la forma para el sujeto, que en este caso sería vosotros, y la forma para el verbo, vosotros recogéis. Vais a tener esta misma idea de juego un poquito más complicado ya que los dados incluyen solo el dibujo. De hecho, voy a salir del modo presentación y así os lo enseño. Mirad, aquí tendríamos esta versión, aunque la dinámica es exactamente la misma. Voy a poner en grande la siguiente parte, que es la que está relacionada con las oraciones. En este caso vamos a añadir ya el objeto y nos quedaría, por tanto, el sujeto, verbo y el objeto. Podéis pedir a los peques que salgan a la pizarra y vayan leyendo cada una de las partes de la oración. Vamos también a ver los tipos de oraciones, de manera que si pinchamos van a aparecer cada una de ellas. Tenemos las afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Yo estoy yendo muy rápido, pero vosotros podéis dedicarle el tiempo oportuno que consideréis para cada una de las tipologías. Ahora vamos a ver las oraciones afirmativas y en este caso nos indica que enuncian una acción o un hecho. Están formadas por un sujeto, un verbo y un objeto. Por lo tanto, si pinchamos van a aparecer ejemplos de cada una de las partes. El sujeto, que en este caso sería ella, el verbo, usa, y el objeto, la goma. Ahora vamos a empezar a formar oraciones, en este caso con el presente indicativo. Tenemos, como podéis observar, la tabla como soporte y en la parte inferior los dados.
Vamos a pinchar en cada uno de ellos, en el del sujeto, en el del verbo y el objeto. Un peque puede decir paro y vamos parando cada uno de ellos. Paro, paro, paro. Y en este caso nos ha salido la opción ellos de sujeto, el verbo recoger, un libro. En este caso, los peques tendrán que conjugar el verbo de la segunda conjugación recoger. Pueden acudir a la tabla y ver que la forma que se corresponde para el pronombre sujeto ellos es recogen. Los peques podrán anotarlo en cualquiera de las cajas de cine para oraciones que os voy a enseñar un poquito más adelante. Vais a tener esta misma opción pero con los dados un poco más complicados ya que solo tienen el dibujo. Aquí tenemos el ejemplo para que podáis verlo. Y ahora vamos a seguir avanzando y vamos a encontrar una opción, voy a ponerlo en grande, y aquí como veis tenemos las partes de la oración para el sujeto, verbo y objeto, pero ya no tenemos la tabla para el presente de indicativo, por lo tanto podéis adaptarla a cualquier tiempo verbal. Tenemos los dados en la parte inferior, así que vamos a pinchar en las tres opciones, de manera que los dados van a moverse. Un peque puede decir paro y los vamos parando. En este caso nos ha salido la opción para el pronombre sujeto nosotros, el verbo sería usar y el objeto un ordenador. Entonces los peques tienen que estar ya familiarizados con la conjugación y si por ejemplo lo hacéis con el presente indicativo nos quedaría nosotros usamos el ordenador. Podéis anotarlo en cualquiera de las cajas de cine que vamos a ver un poquito más adelante para las oraciones. O si queréis también podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la forma conjugada en una de las casillas. Vamos a seguir avanzando, voy a salir de esta presentación para enseñaros otras opciones. En este caso voy a ponerlo en grande y tenemos la opción para practicar oraciones afirmativas teniendo la tabla en la parte inferior para escribir la oración. Pincharíamos en los dados, en el del sujeto, el verbo y el del objeto y vamos a ir parando. Paro, paro, paro. Nos ha salido el pronombre sujeto tú, el verbo repartir y el objeto una pizarra. En este caso puede ser una mini pizarra para que los peques tengan a mano. Nos quedaría tú repartes una pizarra, en el caso de que queráis hacerlo en presente indicativo, pero si no, podéis utilizar cualquier tiempo verbal. Imaginaos que hacéis el futuro. Tú repartirás una pizarra. Los peques pueden anotarlo en las cajas de cine, que vamos a ver un poquito más adelante para oraciones, y también podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya escribiendo la oración con cada una de las partes en la casilla correspondiente. Vais a tener esta misma idea de juego un poquito más complicada, ya que los dados tienen solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con cada una de las partes de la oración. Si salgo del modo presentación, os voy a enseñar un ejemplo. Y aquí, como veis, tenemos los dados solo con el dibujo. También he incluido esta otra opción que voy a poner un poquito más grande para que la podáis ver mejor. Y en este caso podéis utilizarla para hacer dibujos en la parte inferior y si queréis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan escribiendo cada una de las partes de la oración, si por ejemplo decidís hacer un dictado. Ahora ya os voy a enseñar el ejemplo de las cajas o botes de cine para oraciones, así que podéis practicar gustos con esta diapositiva. ¿Te gustan los botes? ¿Me gustan los botes o no me gustan? Aquí os dejo un ejemplo para que se lo enseñéis a los peques y dice, escribe oraciones en la caja. Como veis tenemos primero la caja sin montar para que sea más fácil escribirlo, pero si queréis podéis plastificarla y así borrar cuantas veces queráis. Incluso si por ejemplo también la imprimís en un papel que sea un poquito más duro o en cartulina, podéis anotar la oración una vez que ya la caja está montada. Aquí os dejo un ejemplo, que en este caso tenemos el modelo para oraciones. Como veis tenemos la parte para el sujeto, el verbo y el objeto y tenemos 3 casillas por si queréis hacer 3 oraciones. Otra opción que vais a tener disponible es utilizar las cajas para conjugar en versión personalizable y así los peques pueden escribir la oración. Aquí os dejo un ejemplo por si queréis reciclar estas cajas.
Ahora ya vamos a pasar a la formación de oraciones negativas y tenemos la explicación que nos dice que en español se utilizan para expresar negación o negar una acción. Para formar una oración negativa se coloca la partícula negativa no antes del verbo conjugado. Y aquí tenemos un ejemplo. Ella no usa la goma. Ahora vamos a formar las oraciones, en este caso para el presente indicativo, así que pincharíamos en los dados, en las tres opciones, y un peque dice paro y por lo tanto vamos parándolos. Paro, paro, paro. En este caso nos queda la oración ella. El verbo sería no, recoges. Si queréis podéis acudir a la tabla para ver cuál se corresponde. Un lápiz. Y los peques pueden anotarlo en cualquiera de las cajas que hemos visto para oraciones. También además, si queréis, vais a tener la opción que tiene los dados solo con el dibujo, por lo tanto va a ser un poquito ya más complicada. Si salgo de la presentación, os voy a enseñar otros ejemplos y en este caso tenemos el juego para formar oraciones con la misma idea, pero que en la parte inferior tiene la tabla para escribir. Entonces podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y anote la oración. Es exactamente igual que la dinámica que hicimos con las oraciones en afirmativa, así que no voy a pararme. Aquí tendríamos con la variante del dado que tiene solo el dibujo. Y ahora ya vamos a pasar a las oraciones interrogativas. Aquí tendríamos la explicación que voy a poner en grande. Y nos dice que las oraciones interrogativas se utilizan para hacer preguntas y obtener información. En español, las oraciones interrogativas llevan un signo de interrogación al principio y al final. Y aquí os dejo un ejemplo. ¿Usa ella la goma? Vamos a tener una vez más el juego de conjugar, en este caso en presente indicativo, así que pinchamos en los dados y un peque puede decir paro, de modo que vamos parándolos. Paro, paro. En este caso nos quedaría, ¿reparte ella una regla? Los peques pueden acudir a la tabla y ver que para el pronombre sujeto ella, la forma verbal correspondiente sería reparte. Una vez más, podéis anotarlo en cualquiera de las cajas de cine. Como hemos visto hasta ahora, os recuerdo que vais a tener la misma opción un poquito más complicada, ya que incluye los dados que tienen solo el dibujo y también la opción para anotar la oración en la tabla. De modo que en este caso os va a servir no solo para el presente indicativo, sino cualquier tiempo verbal. Vamos a seguir avanzando y ahora os dejo esta otra diapositiva que incluye los tres tipos de oraciones, es decir, en afirmativa, negativa e interrogativa. Si pinchamos, van a ir apareciendo los ejemplos que hemos visto. En afirmativa, ella usa la goma. En negativa, ella no usa la goma. Y en interrogativa, ¿usa ella la goma? Ahora tenemos aquí la misma idea, pero con dados. Entonces podemos pinchar en los que queramos y los peques tienen que formar la oración. Lo bueno que tiene esta diapositiva que no tiene la tabla en presente indicativo, por lo tanto podéis utilizarla con cualquier tiempo verbal. Imaginaros que vamos a hacer un ejemplo negativa. Pincharíamos el dado del sujeto, del verbo y del objeto. Vamos parando, un peque puede decir paro, paro, paro. Y en este caso tienen que escribir la oración en la forma negativa. Ella no reparte una silla. Los peques podrán anotarla en la caja de cine que vamos a ver un poquito más adelante, que es específica para oraciones tanto en afirmativa, negativa e interrogativa. Mirad, y aquí os dejo un ejemplo para que podáis verla. Entonces Pedro nos dice, escribe oraciones en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Os voy a enseñar un poquito mejor la caja para que podáis ver que podemos escribir una misma oración en las tres formas. Aquí volvéis a tener el ejemplo. Entonces la idea es que vosotros combinéis todos los materiales incluidos en este pack para conjugar y crear oraciones. Y ahora ya tendríamos la despedida, así que espero que os sean útiles las ideas. Gracias.